Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de En Síntesis. Espero que se encuentren muy bien. El tema de hoy será celdas electroquímicas, que lo tomaremos como un tema introductorio para el tema de potenciometría. Bienvenidos. Para comenzar el estudio de las celdas electroquímicas, creo conveniente mostrar la diferencia entre una reacción redox química y una reacción electroquímica. En ambos casos, pues la reacción consiste en un intercambio de electrones. Sin embargo, en la reacción redox química, el intercambio se da de forma directa entre los reactivos. Es decir, sucede cuando los reactivos entran en contacto unos con otros. Por otra parte, tenemos a la reacción electroquímica, donde el intercambio se da a través de un conductor eléctrico y por tanto, los reactivos están separados, no entran en contacto directo. Para que suceda este intercambio, pues es necesario un dispositivo que nos permita tanto separar a los reactivos como tener un conductor por el cual se transfieran los electrones. Este dispositivo justamente es la celda electroquímica. De manera muy general podemos observar dos partes de la celda. El conductor eléctrico, que como comentamos va a servir para la transferencia de electrones cuando la reacción electroquímica está sucediendo, y también el conductor iónico. Tenemos que tener un circuito cerrado para que las cargas fluyan en todo el circuito. Este conductor iónico se compone a su vez de las disoluciones por separado de los sistemas que van a reaccionar y también del puente salino, que contiene una alta cantidad de iones para facilitar este transporte de carga. Necesitamos este puente salino para conectar estos dos sistemas que están separados y tienen que estar separados para evitar la reacción química directa. Los sistemas por separado se denominan semiceldas o mediaceldas. En estas celdas están las especies que se van a oxidar o reducir en una reacción electroquímica y cada celda está caracterizada o presenta un electrodo. Podemos por ahora plantear que el electrodo es la interfase en donde ocurre el intercambio de electrones entre el conductor eléctrico y una especie en la disolución. ¿De acuerdo? Es una interfase entre este conductor eléctrico y la disolución. En ocasiones la especie que se oxida o reduce está justamente en el electrodo y en otras ocasiones está en la disolución. Pero ese intercambio de electrones ocurre aquí, justo en el electrodo. Ahora bien, las celdas electroquímicas tienen una clasificación dependiendo su espontaneidad. Si la reacción electroquímica es espontánea, se denomina celda galvánica cuando tenemos una separación como la que ya mostramos, o también se le llega a llamar celda voltaica cuando los sistemas están juntos, pero ahí también habría una reacción química redox directa, que es lo que en este caso no nos vamos a enfocar. Nos vamos a enfocar en las celdas galvánicas. Ahora bien, si la reacción electroquímica es no espontánea, entonces la celda se clasifica como electrolítica. De cursos anteriores ya debemos conocer los criterios de espontaneidad para los sistemas, ¿sí? En este caso podemos tomar la diferencia de potencial como un criterio de espontaneidad. Si es mayor a 0 o positivo, el sistema o la reacción es espontánea, más bien, y si es negativo, es no espontáneo. En contraparte, también tenemos el cambio de energía libre de Gibbs, el cual si es menor a 0, es decir, negativo, el proceso es espontáneo, y si es positivo, pues es no espontáneo. Y también retomamos esta ecuación que relaciona justamente el cambio en la energía libre de Gibbs con la diferencia de potencial y guarda congruencia con estos criterios que hemos recordado en este punto. Podemos echar mano también de herramientas como las escalas de potencial, en donde de manera gráfica podemos saber si una reacción es espontánea o no. Por ejemplo, en este caso, si quisiéramos saber
Si la reacción entre hierro 2 e hidrógeno es espontánea, necesitamos unir al oxidante con el reductor. Obtenemos un segmento de recta que tiene una pendiente negativa y eso significa que la reacción sería no espontánea. Si calculamos la diferencia de potencial, tendríamos que calcularla de la siguiente manera. El potencial de la especie que funge como oxidante lo voy a representar simplemente como el potencial del hierro, me refiero a este par, menos el potencial de la especie de hidrógeno. Aquí obtendremos un valor de menos 0.44 volts. El potencial, o más bien la diferencia de potencial, es negativa, menor a 0, lo que confirma que la reacción es no espontánea. En otro caso, por ejemplo, si pusiéramos en contacto cobre metálico con una disolución de iones plata más, al unir el oxidante y el reductor, el segmento de recta tiene una pendiente positiva, lo que indica que la reacción es espontánea. En este caso, la diferencia de potencial se calcula de la misma manera, el potencial de la especie oxidante, la especie de plata, menos el potencial de la especie reductora. En este caso es el cobre. Si hacemos la operación, nos daremos cuenta que el resultado es de 0.46 volts, pero es positivo, lo cual confirma que la reacción entre plata más y cobre metálico es espontánea. Como observamos del ejercicio anterior, el potencial se mide siempre de la siguiente forma. El potencial del oxidante menos el potencial del reductor. Esta forma de medir la diferencia de potencial de una celda es el fundamento de la potenciometría. Ahora bien, retomemos algunas consideraciones importantes. Los electrodos en una celda electroquímica reciben el nombre de cátodo o ánodo dependiendo del proceso que se desarrolla en cada uno. En el cátodo ocurre la reducción del oxidante y en el ánodo ocurre la oxidación del reductor. Repetimos, en el cátodo ocurre la reducción y en el ánodo ocurre la oxidación. En esta ilustración presentamos la celda de Daniel que contiene a los sistemas de cobre y zinc en estado estándar. La reacción espontánea es la oxidación de zinc metálico con la concomitante reducción del ion cobre 2+. Esto lo podemos corroborar al calcular el potencial, la diferencia de potencial de la celda, el cual es positivo. Dado que el zinc metálico es la especie que se está oxidando, esta semicelda va a ser denominada como ánodo. Por otra parte, como el cobre catiónico se está reduciendo, esta segunda semicelda va a contener al cátodo. Repasamos que la diferencia de potencial de celda se calcula como el potencial del oxidante, en este caso el cobre, 2+, menos el potencial del reductor, es decir, zinc metálico. Una segunda forma de expresarlo es de esta manera: potencial del cátodo menos potencial del ánodo. ¿Por qué? Pues en el cátodo se encuentra el oxidante, el cobre 2+, y en el ánodo se encuentra el reductor, el zinc 0. Una tercera forma de expresar esta diferencia de potenciales es el potencial de la reducción menos el potencial de la oxidación. Y aquí retomamos nuevamente que la reducción ocurre en el cátodo y la oxidación ocurre en el ánodo. Estas tres expresiones son correctas y son equivalentes. Cuando estemos revisando algún apunte o algún libro, es importante poner atención cuál de estas expresiones están usando los autores para evitar confusiones. En el ejemplo mostrado aquí tenemos el sistema en condiciones estándar, es decir, concentraciones de 1 mol sobre el litro. En dado caso que no estuviéramos en condiciones estándar, se puede calcular primero el potencial para cada semicelda usando la ecuación de Nernst que presentamos aquí. Transformando esta expresión a un logaritmo base 10 y considerando
una temperatura de 25 grados Celsius, obtenemos esta siguiente expresión. Cuando estamos trabajando con celdas electroquímicas, necesitamos saber cómo se compone cada una de las semiceldas, qué metales están involucrados y lo que contiene cada una de las disoluciones. De manera ilustrativa, los dibujos o las representaciones de las celdas son muy útiles porque nos permiten imaginar más fácilmente cómo está organizada la celda. Sin embargo, ya para el tratamiento analítico, numérico, de cálculos, estar dibujando una celda cada vez que tengo que abordar un problema resulta algo tedioso. Para esto hay una notación que es mucho más sencilla de escribir, de entender, para evitarnos estar dibujando en cada problema que atendamos. A continuación vamos a presentar cómo podemos retomar la notación para las celdas electroquímicas. Veamos entonces en qué consiste la notación de celdas y cómo la podemos aplicar. Primero se debe describir la semicelda del ánodo y se finaliza con el cátodo siempre. Después debemos considerar que en cada fase se colocan todas las especies relevantes para el potencial de la celda. En muchos casos es muy importante indicar su estado de agregación y la concentración en caso de especies en disolución o la presión parcial cuando aplique. Esto es en caso de gases. Vamos a usar este símbolo que es una barra totalmente vertical que representa una interfase o el cambio de fase. Y usaremos el siguiente símbolo que es una doble barra que representa una unión ya sea por un puente salino o por una membrana. Vamos a aplicar esta notación para representar la celda de Daniell. Este es el dibujo o el esquema de la celda de Daniell. Como vemos en el dibujo ya tenemos en primer lugar al ánodo y en segundo lugar al cátodo. En este orden también tenemos que desarrollar la notación de la celda, que quedaría de esta manera. Analicémoslo parte por parte. Primero tenemos al zinc sólido. Posteriormente hay un cambio de fase del sólido a la disolución. Por eso uso aquí este símbolo de barra vertical. En la siguiente fase, que es la disolución, tenemos al catión zinc 2+, en disolución acuosa y en una concentración 1 mol sobre litro. Coloco esta especie porque es muy importante y relevante para la imposición del potencial de esta semicelda. Posteriormente viene el puente salino, que lo encontramos aquí, y lo representamos con esta doble barra. Después del puente salino viene la disolución de cobre 2+, igual en disolución acuosa y en una concentración 1 mol sobre litro. Después represento una interfase, pues pasamos de la fase acuosa o líquida de la disolución a un sólido y coloco esta barra. Finalmente, indico el metal que está sumergido en esta disolución, el cual es cobre sólido. Con lo que hemos revisado hasta aquí ya tenemos buenos fundamentos, bases para entrar a la aplicación de la técnica de potenciometría y cómo la podemos usar para cuantificar algunos analitos. Esto lo reservaremos para próximas ediciones de En Síntesis. Por ahora agradezco nuevamente que me hayas acompañado en este capítulo y espero que nos puedas seguir acompañando en los posteriores. Cuídate mucho, que estés muy bien y muchas gracias.